será esa curva? Yo tengo una curva cuya curvatura va como el coseno del ángulo que hace su tangente. ¿Cuál será esa curva? ¿Está claro? Entonces, ¿el problema cuál es? Dada KdS, tengo que resolver estas 1, 2, 3, 4 ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces el problema es, dada la curvatura, recuperar la curva, ¿verdad? En 3 dimensiones tengo que dar la curvatura y la torsión, entonces el problema se vuelve recuperar la curvatura y la torsión. Recuperar la curva dada la curvatura y la torsión. Y ustedes dicen, bueno, es perfectamente inútil. Entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Por qué vamos a instalar que lo vimos? El programa marca en la parte de curva las fórmulas de Frenet, ¿verdad? Pues aquí está, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué están en el programa? A ver, saquen su programa. Por ahí está, ¿verdad? La pregunta es, ¿para qué me interesa la curvatura y la torsión de una curva? ¿Qué me importa? ¿Sí está claro el punto? Yo siempre cuando uno hace algo, uno piensa, ¿para qué lo hice, verdad? Entonces pasaron entonces un rato, se mantuvieron alejados de las malas compañías, etc., la función social, se mantienen alejados del mercado de trabajo, en fin, todas esas cosas. Pero ¿para qué no? ¿Y para qué quiero yo curvas en el radio? ¿Para qué me interesa escribir kappa y tau? ¿Qué dice el programa sobre las fórmulas de Frenet? ¿Vale? Es opcional, bueno, ya optamos. A ver, vamos a ver, de curvas es obligatorio. A ver, vamos a ver. Es opcional, ya optamos, ahora sí ya nos unimos, ¿verdad? Es como de matrimonio, no uno opta y se fastidia. No, es la felicidad por el resto de la eternidad. Entonces dice, bueno, son mis ojos. Ahí dice, bueno, funciones, la diferencial, curvas, longitud, aquí ya optamos. Ajá. Ejemplo de curvas, ya me hicimos algunas. Fórmulas es opcional. ¿Por qué marca esta opción? Bueno, sucede que cuando ustedes, por ejemplo, tienen un vórtice que se mueve, ¿verdad? ¿Se han visto un vórtice que se mueve? ¿Verdad? Los dos hacen moño, ¿verdad? Sí. Entonces aquí hay de dos sopas. O uno resuelve las ecuaciones de la mecánica de fluidos completas, lo cual resulta harto complejo. O uno puede hacer una simplificación de las ecuaciones diciendo el vórtice es como un filamento y entonces lo único que me interesa es cómo el filamento cambia su curvatura y su torsión. Entonces yo escribo ecuaciones para la curvatura y la torsión del filamento y reduzco el problema de resolver las ecuaciones de Navier-Stokes a resolver unas ecuaciones Schopenhauerianas que es infinitamente más sencillo, ¿verdad? Entonces, tener primero agarrar, entonces puedo separar cuáles son los efectos geométricos de los efectos dinámicos. Aquí aprendemos una cosa que es muy interesante, que vemos que los únicos efectos de la dinámica sobre una curva en el plano son sobre quién, sobre su curva. La única cantidad que define a una curva plana es su curvatura. Entonces, cualquier dinámica de esa curva, ¿en dónde se va a ver reflejada?
en su curva. Entonces, si yo de un experimento puedo determinar cómo se mueve la curvatura de una curva que se mueve en un fluido, por ejemplo, ¿verdad?, como función del movimiento del fluido, pues habré resuelto cómo se mueve toda la curva. Y a veces la curva, ¿quién puede ser? Pues un pescado, ¿verdad? Entonces el problema de natación de pescados se reduce al problema del estudio del movimiento de curvas, ¿de acuerdo? Entonces por eso hay que conocer estas cosas. Por eso, Luis, ¿sí? Y voy a hacer un ejemplo, digamos. Entonces ya tengo todo listo para de aquí a unas cuantas semanas hacer un ejemplo de movimiento de una curva en un caso no trivial de un animalito que hace así, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces tenemos que aprender cómo se mueven las curvas, y lo que aprendimos es que para ver cómo se mueve una curva, lo único que necesito saber es cómo se mueve su curvatura y cómo se mueve la torsión. Aquellos que sean aventurosos y les guste navegar en el internet, no escuchando las estupideces estas de que maten a todos los ciclistas, ¿verdad? ¿Se escucharon este idiotez, no? No, pero ¿dónde viven ustedes? Yo que estoy viejo al borde de la tumba, me quedo estas idioteces. Sí, yo le descubrimento de la basura, ¿no? Se arriba esta basura, ¿no? No es descubrimiento, es un verdadero basurero, pero se entrega uno a hacer cosas curiosas. Entonces la pregunta es, piquen el internet y busquen scroll waves. ¿Sí? Las reacciones químicas forman a veces patrones de ondas que se enroscan, y para describir los patrones de ondas que se enroscan se ha visto a través de los experimentos y alguna consideración teórica que es la curvatura y la torsión de las curvas las que se modifican. Y es realmente impresionante las figuras y las películas que tienen pique de internet, ¿no? Scroll waves, y los nombres, y el nombre asociado es J. Pequiner, ¿no? Entonces, ¿sabes qué tanto pueden leer con lo que hicimos de curvatura y torsión de eso? ¿Sí? A ver, vamos a leer las 3 primeras páginas. Bueno, no está mal, ¿no? Pero no está nada mal, ¿no? ¿Mande? ¿Cómo? ¿Qué era lo de las bicis? ¿Las qué? Lo de las bicis. Ah, un cretino que es un analista financiero, digo, no son sinónimas las cosas, ¿no? Digo que tendrían que matar a todos los ciclistas del DF y que había que echarles el coche encima. Digo, vamos, con este respeto a la pluralidad, o sea que sí, maravilloso, ¿no? Y parece que sacó un premio, no un premio, sino que salió una hora en no sé dónde, ¿no? Pero luego se disculpó y dijo, no nada más a los ciclistas malos y malos buenos, ¿no? Y el tipo es un cretino que tiene mi edad y es bastante patético, ¿no? Una vieja no se las calla, aunque lo piensen o callan, se ve lo más bonito. No tiene ya la disculpa de la influencia de la juventud, ¿verdad? Uno con esta estupidez de joven es un joven impaciente, ¿verdad? Cuando dice una estupidez de viejo es un viejo imbécil, porque es otra cosa. Con edad es mucho más cauteloso, muchísimo más cauteloso. Ok, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente punto del programa, ¿no? Todos ustedes están haciendo un curso de termodinámica, ¿verdad, ahorita? Bueno, muchos de ustedes, ¿no? Y bueno, la pregunta es, nosotros estamos acostumbrados, bueno, déjame hacer una recapitulación muy breve. En cálculo 1 dimos funciones que a una X, que a X le asocian una f de X, donde f de X es una escala, y a un número no es otro número, no es una función, es una red de correspondencia. Ahorita acabamos de estudiar, ¿verdad?, funciones que a un número le asocian un vector x1 de t, xn de t, ¿sí?, que son las trayectorias. Entonces estas funciones, como dicen los matemáticos más puroides, van de R en R. Estas otras van de R en ¿dónde? Pues en R2, R3, Rn, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora pues por completez, pues hay que poner las N del otro lado, ¿verdad? Yo creo que leí un matemático. Entonces digamos, estas son funciones, pero fíjense, hasta el momento hemos estudiado
creado funciones que tienen una sola variable independiente. Las funciones con valores vectoriales tienen una variable independiente, que es el tiempo, ¿verdad? Y muchas variables dependientes, que son las componentes del vector. Ahora voy a plantear el problema inverso. Vamos a pensar en funciones, ¿verdad? En funciones que tengan dos variables independientes y una dependiente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos, ¿no? Si yo tengo un paralelepípedo como en Colegitos 1, tengo A, B y H, el volumen es A por B por H, ¿verdad? Y entonces el volumen depende de una, dos, tres variables, ¿verdad? A, B y H, ¿verdad? Entonces yo diría B de A, B, H es A por B por H. La densidad, digamos, de una pelota vale la masa entre 4/3 de pi r al cubo. Entonces una función de dos variables m y r, ¿sí? Puedo pensar en la termodinámica, ¿se acuerdan de los gases, verdad? Aquí tenía el volumen, aquí tenía la presión, y cada una de las animalitos estos estaba indexada por la temperatura, ¿verdad? Entonces, recuerden la ecuación del estado gaseoso, PV es alfa por T. Esto es un hecho esto es un experimental. Entonces, alfa es una constante, la constante de los gases, y a diferentes términos, yo sé que T es una función de T por D, ¿verdad? T por D de alfa. Yo puedo despejar a B, puedo despejar a P. Entonces, tengo funciones que pueden depender de muchas variables, ¿verdad? Por ejemplo, la temperatura de este cuarto depende de quién, pues de 10 a la 23 moléculas que tienen posiciones y velocidades, ¿verdad? Entonces tengo x1 v1 hasta x10 a la 23 v10 a la 23. Tengo 2 por 10 a la 23 variables, ¿sí? Entonces tengo funciones de muchas variables. Entonces aquí n sería Rn, donde n es ¿cuántos? 2 por 10 a la 23, ¿verdad? Por 3, ¿verdad? Porque cada uno es un vector. ¿De acuerdo? Entonces son funciones que dependen de muchas variables y toman por valor un número, ¿verdad? Por ejemplo, el precio de los peceros es función de la gasolina, del capricho de las rutas, de varias cosas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Todo lo que voy a empezar a estudiar va a ser cómo se comportan las funciones de muchas variables. Y por muchas, pues voy a empezar con 2, luego con 3, y después me voy a dar cuenta de algunas cosas que son fáciles de hacer para cuando tengo esto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con funciones de a 2 variables. Bueno, entonces, como en ciencia yo reduzco o transformo, digamos, el problema del reduccionismo, ¿no? Que a veces dice que es feo el reduccionismo, ¿no? Pero en ciencia es lo único que hay, ¿verdad? Entonces yo voy a reducir. ¿Qué hicimos? En el problema de funciones con valores vectoriales, ¿qué hicimos? Redujimos el problema a n problemas de a una variable, ¿verdad? Donde la reducción se hizo en la imagen, ¿de acuerdo? Ahora vamos a reducir el problema de una función de n variables ¿a qué? A n problemas de funciones de cuántas variables, de a una, ¿verdad? Entonces vamos a reducir el problema del cálculo 3 a muchos problemas de cálculo 1 juntados inteligentemente, ¿verdad? Eso es lo que vinieron a hacer aquí. Por eso el 3 es después que el 1. Está claro, porque si uno sabe del 1 es más complicado. Está claro la idea, ¿no? Bueno, entonces digamos lo más fácil es si z es una función de x y de y, aquí tengo x, aquí tengo y, aquí tengo z, a cada animalito le asocio una altura, sí tengo una sabanita, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué hago? Pues yo hago lo que puedo, ¿no? Yo hago lo que puedo, y como hago lo que puedo, pues puedo hacer poco, ¿verdad? Digo, bueno,
¿qué tal si yo congelo y igual a y0? Entonces, me fijo en z, es f de x, y z. Entonces vengo acá, entonces me estoy moviendo sobre esta recta, y entonces, ¿cuál será la imagen? La imagen será esta curva, ¿verdad? Imagínense ustedes como una especie de tela, ¿verdad? La tela tiene muchos hilos para acá y muchos hilos para el otro lado, ¿verdad? Entonces, al tomar x, al tomar y fija, me voy por una hebra en esta dirección, y al tomar ¿cómo se llama? X fija, me voy por la otra hebra, el entramado, en la otra dirección. Está claro, es una tela, le estoy yendo por este entramado y por el otro. Muy bien. Bueno, pero si y0 es constante, pues ¿qué tengo acá? Tengo una ¿qué? Z como función de ¿qué cosa es? Es una curva, ¿verdad? ¿Verdad que es una curva? Es una curva. Y análogamente, si yo fijo f de x0 y, fijo x0, pues z será otra curva en la otra dirección. Entonces puedo pensar que mi superficie está formada por dos familias de ¿qué? De curvas. Cada curva se obtiene por el corte del plano con la superficie. El corte del plano quiere decir que estoy en el plano y igual a y0 y pues me toca lo que me toca. ¿Todo de verdad? Entonces está claro. Bueno, pero a mí me gustaría sacarle la pendiente. A mí me gustaría trazar una tangente de esta curva. ¿Por qué no? ¿Cuál es la pendiente a la tangente de esa curva? Pues será f', y le puedo poner aquí respecto a la variable x de x y 0, es la pendiente a la tangente de esta curva. ¿De acuerdo? Fijo y0 constante, ¿verdad? Derivo respecto a x y se acabó. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? f' respecto a x de x0. Y la pendiente de la otra tangente viene siendo f'y' de x0y. ¿Sí? Pero bueno, pues ya agarro la costumbre, lo que digo antes, le quito aquí la prima, le quito aquí la prima y ya está. ¿Sí? Entonces me quiere decir que estoy f respecto, una f con una x abajito, quiere decir la derivada de f respecto a x manteniendo y en constante igual a y0, pero y0 ¿quién es? Oh, cualquiera, y entonces me fijo en fx de xy y fy de xy son las derivadas de la f respecto a la x y respecto a la y, dejando la otra variable constante. ¿Y quiénes son esas derivadas? Las pendientes a las tangentes de las correspondientes curvas. ¿Está claro este punto? ¿O no mucho? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? ¿O hay cierta oscuridad? Está clarísimo, ¿no? Y entonces, estas cosas, fx y fy, se llaman las derivadas parciales de la f respecto a la primera variable y respecto a la segunda variable. Hay otra manera de escribirlas que yo no voy a usar casi. Es de f de x es idéntico a fx y de f de y es idéntico a fy. ¿Sí? Yo nunca voy a usar el símbolo ese sábado. Es una lata. Después de un rato es uno de cansados. O se ve así impresionante estas páginas. Todo el punto de la notación es no asustarse, ¿verdad? Esto es mucho más ingenuo una f con una x abajo. Tienes ese cociente de símbolos enormes, ¿verdad? Son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿yo qué hago? Ahora, tómese unos minutos.